Buenas tardes. Hace tiempo que no estoy por aquí. La verdad que he dejado un poco de lado los directos de los lunes porque estoy enfocada en otras cosas y sobre todo en seguir trayendo, más que salir yo a hablar de cosas que considero interesantes de marca personal, pues me apetece venir con personas interesantes que tienen cosas que contarnos y formas diferentes de estar en este mundo y de hacer lo que hacen. Y bueno, pues aquí estoy después de unas semanas. Hola. Y hoy vengo con una persona muy especial, con Alejandra, que estoy esperando a ver si entra por aquí para poderla invitar y darle acceso. La verdad es que la semana pasada era el día que teníamos que estar. Ella tuvo que cancelar porque estaba enferma y bueno, luego yo he estado enferma de COVID toda la semana, con lo cual debía ser que no era la semana y hemos pospuesto a hoy. Hemos confirmado que las dos estamos bien, las dos estamos sanas para estar aquí. Y bueno, la verdad que además yo pensaba, me parece que no hay mejor día al final en el que ha podido pasar esto, estas casualidades de la vida, porque repasando un poco de qué podemos hablar y repasando la trayectoria de Alejandra y lo que nos va a contar, que ya estás por aquí, genial, me parece que es el día perfecto precisamente previo a mañana, día 8 de marzo. Entonces, como siempre, creo que las cosas son y tuvimos que cancelar la semana pasada para que hoy sea esto pues un homenaje todavía mayor, eh, pues un poco en celebración del día de mañana. Te he mandado invitación, Alejandra, aquí estás. Hola María, ¿qué tal? Qué Hola, gusto preciosa. vernos. Sí, qué bien, hola, preciosa. Estaba contando ahí cómo se estado pachuchas las dos. Sí, vaya bueno, casualidad, ¿eh? Sí, 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 total. Eso estaba diciendo. Digo, bueno, yo el lunes estaba bien cuando me cancelaste. Al día siguiente me empecé a encontrar fatal y toda la semana con COVID. Y hoy digo, pero si es que es perfecto, hoy en realidad, mañana 8 de marzo, o sea, Yo también lo he pensado, que ha sido una casualidad muy buena para poder visibilizar todo lo que va a pasar esta semana, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y porque si hay alguien realmente comprometida con, bueno, pues con todo lo que se tiene que visibilizar esta semana, pues esa eres tú. Así que nada, perfecto. Como siempre, todo pasa como tiene que pasar. Y estoy muy Totalmente. contenta de tenerte aquí, la verdad, muy contenta. Muchas gracias por invitarme. Yo tengo muchas ganas. El tema de la marca personal es un tema que bueno, no trabajo yo en ello, pero es como paralelo a muchas cosas que hago y me encanta poder hablar de esto con alguien que sí que es experta. Sí, genial. Pues bueno, yo sobre todo en este espacio que suelo traer todos los meses a alguien, lo que me mueve es precisamente pues como visibilizar y dar voz a personas, mayoritariamente son mujeres por la parte de mi compromiso personal con el tema de las mujeres, pero también he traído a hombres sobre todo que hay personas que tienen un compromiso con una forma diferente de hacer las cosas. Creo que estamos en un momento en el que es muy necesario inspirar a través de la visibilidad, pues eso, dando voz a esas personas que estáis haciendo cosas de una forma diferente. Y luego, especialmente con los jóvenes, bueno, luego hablaremos un poco más de por qué me mueve especialmente ahora el tema de los jóvenes. Y a ti con 25 años que tienes hoy, pues es que me encanta darte, bueno, me encanta que estemos aquí porque charlemos. Así que, bueno, yo quería empezar que nos cuentes un poco, ¿no? No todo el mundo te conoce, nosotras nos conocimos porque viniste al segundo foro Mujeres que Marcan, Es que verdad. es ese foro que organizamos aquí en Mallorca y que, bueno, luego la pandemia nos lo ha parado, pero bueno, que ahí lo tenemos. Y viniste a hablar, pues ni más ni menos que de la trata. Mm. Y además es que yo revisando, bueno, pues tu LinkedIn y tu trayectoria, es que tú empezaste con solo 18 años el proyecto Break the Silence, ¿no?
Sí. Cuéntanos un poquito, Alejandra, que bueno, vamos a ir recorriendo un poquito y cuéntanos. Bueno, por contar un poco, efectivamente, yo empecé en esto que llamamos el activismo. Ahora hago como muchas cosas más, pero empecé en el tema del activismo con 18, porque como pues mucha gente a lo mejor que pueda haber visto mis charlas y los que no lo saben, yo cuando tenía 18 años empiezo mi carrera en trabajo social. Yo vengo de una familia donde el compromiso con lo social es muy marcado por parte de madre. Mis abuelos son misioneros, son pastores de una iglesia protestante y trabajan en un contexto cultural y socioeconómico donde es muy difícil hablar de religión, hablar del evangelio, si tú no estás haciendo trabajo social, porque trabajan con comunidades muy, muy vulnerables. Entonces, yo vi esto en mi familia desde que era muy pequeña y luego por parte de mi padre tengo varias personas en mi familia que trabajan en organizaciones internacionales. Entonces, para mí, esto Vale, ni siquiera era como algo a plantearse si mi trabajo no iba a servir para impactar a otra gente. Quiero decir, era como una evidencia, porque es algo que yo chupé y creo que esto es muy importante. Construyendo carreras profesionales, el legado que a ti te dejan, pues al final tú acabas continuando con eso por probabilidad, porque es lo que has visto. Entonces yo con 18 me meto en trabajo social, tenía esto claro como desde los 14, siempre lo tuve muy, muy claro que yo iba a trabajar para generar un impacto en mi entorno. Y claro, yo tenía claro esto, pero no sabía exactamente en qué. Entonces yo empiezo a ir a charlas en la universidad, a nutrirme, a aprender, y recuerdo que voy a una charla que habla sobre esclavitud en tu ciudad. Y claro, yo en ese momento dije, ¿cómo que esclavitud? 18 años y yo no sé de este tema, ¿cómo puede ser esto? Y escuché el testimonio de una víctima de trata y yo me acuerdo que a mí eso me movió el suelo. O sea, yo escuché la historia de esta chica con mis expectativas, con mis sueños vitales, con las mismas ambiciones, pero yo había tenido privilegios e información y esta chica no, y esa era la única diferencia. Entonces yo recuerdo sentirme muy movida. Luego esto me ha pasado con otras realidades, no solo con la trata, pero sí que veo ya. un nexo común en todas ellas y es una llamada al tengo que hacer algo porque todos los derechos que yo tengo, los privilegios que yo tengo, no pueden ser en vano. Es decir, el privilegio es algo que no debería existir, pero existe. Entonces, en vez de sentirme culpable por ser una privilegiada, voy a usar eso para poder ayudar a Claro. esa gente que no tiene ese privilegio. Y así es como yo empecé en el mundo del impacto social, con un tengo que hacer algo. Y ahí, pues bueno, monté una organización sin ánimo de lucro y todo lo que he venido haciendo estos años después. Pero yo creo que todo empezó con ese tengo que hacer algo. Claro, y yo creo que esa es una cosa importante. Obviamente tienes esa trayectoria, pero hay una parte importante, es que de repente tenemos algo, todos tenemos algo que de repente cuando oímos o vemos o tal, como tú dices, nos revuelve o nos pone patas arriba. Mm, Y a mí una de las cosas que más me sorprendió fue precisamente que alguien tan joven, en algo tan desconocido como el tema de la mm. trata, que parece que es fuera de, no sé, de otros países o que fuera tal, y que la tengamos en nuestras propias ciudades a través de la prostitución. A mí es una cosa que cuando he oído charlas me pone los pelos de punta, pero parece que los jóvenes no sé, es como que no fuera con nosotros, como que no fuera una realidad que está a nuestro alcance. Y por eso creo que es tan poderoso que alguien tan joven empezara y hable de esto, ¿no? Un poco, creo que la fuerza que tenéis de pares, ¿no? De sentirte identificado con alguien, no es lo mismo que yo o una persona Mm. adulta esté hablando de eso, que alguien, o sea, como, o sea, no va a tener el mismo impacto en alguien joven que si lo haces tú. ¿Qué has supuesto? Que en gente a la que hayas llegado, en gente joven, ¿qué impacto has notado? ¿Ha habido gente que realmente mira, la mayoría miran para otro lado? ¿Qué es lo que tú has vivido en ese sentido? Yo es que por eso justo, por estas dinámicas sociales que pasan del mirar para otro lado, como verte con algo, hacía tanto énfasis en de dónde vengo y en cuál es el trasfondo del que yo vengo, porque yo siento que últimamente se educa muy poco en la empatía y que eso determina, da igual de la generación que seas, para dónde miras. Entonces yo creo que es más relevante hoy que nunca ser muy intencionales en dejar un legado en otros y dejar un legado al final significa que tú no estás trabajando con una causa que es simplemente para ti mismo, porque el dinero
dinero no construye un legado, el dinero es solo dinero, pero lo Total. que tiene que ver con servir a otros, con hacer por otros, eso es lo que la gente recuerda, eso es lo que es un legado. Entonces, claro, yo vengo de aquí, de un legado que otras personas han sembrado en mí, y entonces yo no me planteaba hacer un trabajo que no dejara un legado en otros. Y entonces, trabajando con gente joven, lo que me he dado cuenta es que la gente joven estamos deseosos de tener referentes, de tener Exacto. gente a la que mirar, gente que nos inspire. Lo que pasa es que no hay gente dispuesta a ser esos referentes, no hay gente dispuesta a tomar el liderazgo como una responsabilidad, no como un vengo aquí, doy una charlita y me voy. Entonces, a mí lo que me ha producido poder trabajar con gente joven es muchísima satisfacción por ver que muy pocos miran para otro lado, lo que necesitaban era alguien disponible que les contara qué estaba pasando en el mundo. Realmente eso es como mucho de lo que he visto y además de satisfacción también como que me ha dado muchas ganas de seguir trabajando en esto, porque ves el impacto directo. Lo bueno de trabajar con la gente es que, aunque es en el largo plazo, tú ves cambios tangibles. A lo mejor si trabajas con cosas, pues el cambio no es tan tangible, pero cuando trabajas con personas sí que se ve. Entonces, yo lo que he visto mucho es dar charlas en institutos, por ejemplo, hablar sobre esta realidad y poder identificar casos de trata en aulas o en mi entorno de gente que jamás te hubieras imaginado que tenía un perfil de una chica que puede ser sexualmente explotada, para quien no está tan relacionado con el concepto trata, y a través de esa información poder ayudar a esa persona y poder ver cómo empieza un proceso de pedir ayuda, de conectarla con su entorno, de movilizar pues toda nuestra estrategia Todos para que los esa persona mecanismos. deje de estar en una situación de trata. Eso no es solo satisfactorio, sino que es como un impulso de esto tiene sentido seguir haciéndolo. Totalmente. Y creo que esas son los pequeños gestos o los pequeños resultados que vas encontrando que más te impulsan a continuar. Porque en Sí. realidad es cuando sabes que no es solo algo que se queda en una charla o en una divulgación, que es súper importante y necesaria, sino que en realidad cambia vidas y cambia realidades y es súper necesario. Claro, y de Y hecho yo también soy fruto de, es decir, yo dije tengo que hacer algo porque alguien me contó que esto pasaba y yo tenía un background en el que era muy empática y me interesaban las personas, pero si alguien no me hubiera contado que esto ocurría, yo no hubiera dicho voy a hacer algo. Entonces, sí a la divulgación, pero efectivamente esto no es solo información, o sea, esto si no no. te produce algo, si no genera algo en ti, entonces no es comunicación, es simplemente un discurso y ya está. Y yo siempre he sido muy fan y muy de apoyar los proyectos de divulgación, porque la divulgación, si está bien hecha, genera algo más, moviliza cosas, no es simplemente, pues eso, una charla de 45 minutos y ya. No, no, realmente revuelve y te despierta algo que pueda servir para materializarlo luego en acción, Exactamente. para convertirlo en acción. Es muy interesante esto que has dicho de los jóvenes, que precisamente creo que detrás de eso está ese motor mío. Me resultó muy curioso cuando te escribí que dijiste, qué bien que estás haciendo algo de marca personal para jóvenes. Me resultó curioso porque precisamente siento mucho esa necesidad que hablas, ¿no? De que haya, o sea, yo creo también que hay la gente joven y muchos jóvenes muy comprometidos con muchísimas cosas, pero a la vez con mucho vértigo a asumir esa responsabilidad del liderazgo, ¿no? Tanto por son muchos los ingredientes, yo creo, sentirse suficientes, el síndrome del impostor un poco, el decir, el confundirse sobre todo con el autobombo o con el ego, ¿no? Hay como es muy curioso porque hay como, en general los jóvenes tienen mucha visibilidad y mucha facilidad para estar en las redes sociales, pero haciendo nada, entre comillas, mayoritariamente, ¿no? A la hora de la verdad, para definir, para identificar su propósito y decidirse a mostrarlo, les cuesta más, ¿no? Eso es lo que a ti eso es lo que tú ves, eso es lo que Sí, sientes que hace falta. coincido absolutamente y creo que obviamente quien es líder es referente, pero yo creo que hay que desmitificar un poquito la figura del liderazgo para que más gente quiera tomar esa responsabilidad, y no porque el liderazgo sea atractivo, el liderazgo parece atractivo y lo que creo es que es satisfactorio, pero no es atractivo si tú entiendes el liderazgo como ser el que sirve primero, ser el que invierte primero, ser el que asume los conflictos para ejemplificar esto pensemos en una empresa. Cuando las cosas van bien, nadie dice
¿dónde está el líder que le voy a dar las gracias por lo bien que está haciendo? Total. No, cuando las cosas van mal dices, ¿quién es la persona que está a cargo de esto? Entonces, el liderazgo desde luego es eso, pero creo que es tremendamente satisfactorio ver precisamente los resultados de invertir en gente y gestionar los conflictos y salir fuertes del conflicto. Entonces, yo siento que nuestra generación está ávida de buscar líderes, pero quiere ser un tipo de líder pues que ven en las redes sociales y que simplemente es el influencer que da, y esto de verdad, sin tirar piedras a los influencers, que No, hacen un no, trabajo de no. comunicación maravilloso, pero como que lo que atrae del liderazgo es lo visible, pero en el fondo la necesidad real que hay es del liderazgo que se compromete, que enfrenta los conflictos. Entonces yo veo esta ambivalencia todo el tiempo y veo gente queriendo liderar, pero no queriendo estar disponible. Entonces tú lo que quieres es tener un escaparate y está bien, comunicar está genial, pero el liderazgo requiere disponibilidad. El liderazgo, una vida de liderazgo para mí requiere estar dispuesto a dejarte interrumpir todo el tiempo porque estás atendiendo a la gente. Entonces, bueno, Claro. yo siento que hay estas como dos ambivalencias en cómo la gente joven ve el liderazgo, pero en lo que necesita realmente. Y por eso que hagas este programa me parece maravilloso, porque muchas veces pensamos, es que no soy lo suficientemente guay o no sé lo suficiente. Y para mí lo que necesita un líder primero es estar disponible. Y creo que todo el mundo puede liderar, lo que pasa es que no se puede liderar de cualquier manera, pero bueno, se va aprendiendo, pero creo que falta esa disponibilidad y esas ganas de ser el que da la cara, de ser el que enfrenta el conflicto, de ser el que se pone por otros para cubrirles. Bueno, pues de eso falta aprender mucho todavía, a todos, a mí la primera. Claro, y yo creo, en eso yo lo que creo precisamente es que necesitamos no confundirlo solo, en este caso, o desde donde yo trabajo el tema de marca personal, es que no solamente tiene que ver con el ponerse delante para estar, para mostrarse o tal. Creo que la clave que te da fuerza para hacerlo es encontrar el motor. O sea, el problema para mí es que no, ni en el modelo educativo, ni en el modelo social, es un modelo en el que se os haya acompañado a Mm, descubrir realmente cuál es ese motor. Cuando tú hablas de legado, es como, para dejar un legado tienes que tener un motor interno, una mm, motivación intrínseca que digas, no, es que esto es lo que siento, que a lo que quiero contribuir para que sea diferente. mm, El problema, me parece a mí, es que eso no se descubre, eso no se conoce, no se hace el trabajo de autoconocimiento necesario para descubrirlo y entonces por eso no hay la gasolina necesaria para asumir el liderazgo. Porque cuando tú eso lo sabes es mm. cuando dices, mira, me da miedo, mira, tengo vértigo, mira, lo que sea, pero tengo que ir porque hay algo más grande que yo que me da la fuerza, ¿no? Mm, Y que va mucho más allá del mostrarse, del salir aquí, de muchísimo más allá, que mm. permite materializar, ¿no? Y creo que eso es lo que no os resulta fácil, a ti sí, por esa trayectoria, ¿no? Y porque eres una buscadora desde siempre de ese legado, pero que mayoritariamente no, o sea, y a mí a veces me preocupa porque ahora creo que en algunas universidades se habla de la necesidad de la marca personal para los jóvenes, Mm. pero desde un lugar solo de visibilidad. Mm. Es que yo siento que estoy súper alineada contigo en esto. Estaba pensando en que se nos educa, a esta generación sobre todo, se nos educa para la visibilidad, pero no para la conexión. Y para encontrar un propósito El necesitas conexión, propósito. necesitas empatía. Entonces, claro, si tú no has trabajado estas habilidades, y claro, se nos educa para la visibilidad porque estamos todo el día en Instagram, yo la primera, todo el día en lo que es ver qué hacen otros, pero no conectar genuinamente con otros. Exactamente. Entonces, en este ver qué hacen otros, pues es eso, al final es difícil que se te despierta la empatía porque no has generado espacios para realmente escuchar, para hablar, para entender. Entonces, para mí, por desgracia, se explica muy fácil como ¿por qué hay tanta falta de propósito en nuestra generación? Bueno, pues porque estamos buscando poca profundidad, estamos buscando lo que es superfluo y súper deslumbrante, pero no es profundo. Entonces también es normal
y eso, más la falta de referentes que nos empujen a otra Exacto. cosa, pues que aquí también para mí el trabajo de liderazgo es un reto intergeneracional, porque yo tengo la fortuna de haber tenido como muy buenos mentores, no solo en mi familia por el trasfondo del que yo vengo, sino externos. Pero yo tengo incontables conversaciones con gente joven que me dice, ¿cómo hiciste para encontrar mentores? Yo no encuentro mentores en mi entorno. Entonces, creo que nosotros tenemos un problema generacional de priorizar visibilidad, conexión, pero en el otro lado, cuando buscamos conexión, tampoco hay tanta gente dispuesta a Dispuesta. conectar con nosotros y guiarnos. Entonces, pues es de lado y lado. Totalmente. Esto estoy, bueno, estoy súper de acuerdo y además es que yo soy súper fan precisamente de que creo que estamos en un momento muy transgeneracional. O sea, Mm, creo que es un momento en el que nosotros los senior tenemos muchísimo que aprender de vosotros y al revés. O sea, creo que es totalmente. un momento histórico impresionante en ese sentido porque nos dais un montón de vueltas en muchísimas cosas y tenemos que ir así con vosotros y creo que vosotros os podéis nutrir muchísimo. Muchísimo. Esto es uno de los motores que a mí me ha llevado a esto, precisamente a montar ese programa para jóvenes, precisamente porque me rodeo de Mm. personas que quieren aportar lo que son a los jóvenes para evitar o para poder allanaros el camino, porque necesitamos un trabajo conjunto más que nunca. Más que nunca. O sea, aquí ahora no hay esa separación. Y, y una pregunta, en ese sentido, ¿encuentras, un poco por esto en lo que estamos, encuentras esos mismos frenos a la hora de identificar propósito por parte de los jóvenes, de decidir asumir responsabilidad y liderazgo? ¿Lo encuentras al mismo nivel en hombres y mujeres? ¿O sigue habiendo un poco de freno en las chicas? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo vives? Pues esta pregunta me toca particularmente de cerca porque toda mi trayectoria ha tenido que ver con impulsar mujeres en diferentes ámbitos. Yo Uh empecé -huh. con con el problema de la trata, sobre todo. Luego he trabajado muchísimo en temas de sostenibilidad y de justicia Uh -huh. social. Y ahí pues he trabajado con hombres y mujeres. Y ahora estoy inmersa en un proyecto para hacer que más mujeres elijan carreras tecnológicas y rompan la brecha de género en el sector tecnológico. Entonces, toda mi carrera tiene un hilo conductor, un propósito muy claro que es impulsar mujeres, pero es cierto que ha ido cambiando de forma Sí. durante los años. Y algo que veo es que generacionalmente sí que hemos avanzado, o sea, sí que percibo cada vez más mujeres que no tienen y más chicas jóvenes que no tienen miedo a decir que son ambiciosas Muy y a bien. buscar su proyección laboral y en la vida y genial, pero sí que es cierto que me falta la otra parte en cuanto a seguir empoderando a estas mujeres y es como que los hombres también asuman dejar ese legado en mujeres. Yo lo que veo en las mentorías es que son como muy cerradas. Yo mentorizo a mujeres, pero no hombres no vienen a pedirme que los mentorice. Yo creo que he mentorizado un hombre versus a lo mejor 10, 15 chicas jóvenes que tenían pues un proyecto laboral. Y al revés Vale. me pasa igual. Conozco muchos hombres mentorizando hombres, pero no mentorizando e impulsando mujeres. Y yo porque he tenido la suerte de tener hombres que me han impulsado y me han dado visibilidad en espacios súper masculinizados, por eso también he podido avanzar. Entonces, siento que ahí todavía falta trabajar un poquito, pero no te diría que noto tanta diferencia entre hombres y mujeres jóvenes buscando propósito. Lo que pasa es que Vale. apuntamos a diferentes mentores y no nos enriquecemos, porque al final pues yo apunto solo Vale. a que me enriquezcan mujeres y hombres solo a hombres, y es absurdo. Claro, claro, claro. Ah, muy interesante. O sea, tenemos que empezar a hacer ahí o sea, una red mucho más heterogénea donde todos se Hmm. nutran de todos Igual que tiene que ser intergeneracional, pues eso, y tiene que ser mezclado el tema de los referentes y de los mentores, sí, mucho más de lo que es. qué bueno, qué bueno. Vale, vale. Pues yo tomo nota para hacer lo que pueda hacer en ese sentido. Oye, y luego has mencionado un poquito lo que estás haciendo ahora que me resulta muy interesante porque yo dentro de lo que promuevo también soy muy, o sea, divulgo mucho la necesidad del propósito corporativo, de la Mm. definición de propósito corporativo, porque creo que va alineado, o sea, cuando necesitamos personas con un propósito personal definido, que sean capaces de materializarlo a través de su marca personal, y necesitamos empresas con un propósito corporativo claro Mm. para saber a dónde alinearnos, a qué barcos Mm. subirnos, ¿no? Y a qué contribuir. Vale, tú hoy estás en la empresa privada, ¿no? Ujú. Concretamente estás en Globo. Sí.
Y efectivamente ahí dentro estás pudiendo hacer un proyecto o liderar un proyecto de impacto social. Sí. ¿Qué tal eso? Porque esto es, o sea, yo soy muy fan de que no solo se puede hacer impacto social con organizaciones no gubernamentales o con asociaciones o tal. Es más, las empresas tienen que comprometerse con esto. Entonces, cuéntanos, porque me encanta, de repente cuando vi esto digo, uy, esto es muy interesante. Pues mira, yo creo que esta es la pregunta que más, el tema del que más me apetece hablar últimamente. Yo vengo de hacer durante 6 años de trabajar en organizaciones que exclusivamente luchaban contra la esclavitud, organizaciones sin ánimo de lucro, dirigiendo mi propia organización y trabajando para otras entidades que hacían esto, dirigiendo proyectos para ellas. Empiezo a tener mucha interlocución con el sector privado. Yo tengo un punto de inflexión, llevaba como 4 años trabajando pues únicamente en proyectos antitrata, antiesclavitud moderna y de forma nacional e internacional, también en otros países, con lo cual la tendencia que veía era repetida allí donde trabajaba, porque no trabajaba solo en España, Claro. también trabajaba en México, en Rumanía, y veía como que los patrones y la forma de funcionar de las entidades era la misma. Y tengo un punto de inflexión, que es que empiezo a trabajar con Naciones Unidas y empiezo a descubrir esta intersección con toda la Agenda 2030 que hay entre empresas y ONGs y sociedad civil, y empiezo a ver como la riqueza que tiene colaborar con alianzas que son improbables, que yo jamás me hubiera planteado colaborar con una empresa en acabar con la trata, y cuando empiezo a ejecutar alianzas de este tipo con empresas que además yo desde el sector ONG tenía súper mal categorizadas, pues porque pensaba que no teníamos valores o propósito conjunto, y yo las empiezo a abordar desde una forma súper utilitarista. Tú solucionas este problema que promueve la trata, vamos a colaborar y vamos a poner soluciones conjuntas, aunque yo no me crea nada de lo que haces. Y en esta interlocución con empresas empiezo a conocer valores de algunas empresas que me sorprenden gratamente. Y con esto yo no vengo a blanquear a las empresas, porque hay de todo, igual que personas hay de todo. O sea, esto es lo mismo. Quiero decir, igual que muchas veces desde el sector ONG se demoniza a las empresas, pues igual de malas hay ONGs. Quiero decir, al final es lo mismo. Es súper, súper relativo. Entonces empiezo a ver formas de gestión, ambiciones, proyecciones de las empresas, herramientas de trabajo, ritmos de trabajo que me empiezan a resultar mucho más atractivos que el sector ONG. Y empiezo a ver también la capacidad de alcance y el poder que tiene una empresa en la sociedad hoy en día. Y digo, me apetece ser el amigo crítico de una empresa. Ya no me apetece estar en el lado de activista, que yo creo que lo voy a llevar siempre, porque al final pues es de donde vengo y mi carrera siempre ha tenido que ver con reivindicar derechos, pero lo quiero hacer desde otro lado. Quiero ser el amigo crítico de una empresa, quiero estar dentro y cuestionarlos, retarlos. Me apetece mucho porque me parece un ambiente muchísimo más estimulante que el de una ONG. Yo no descarto volver a la ONG, pero viendo las tendencias globales y cómo como sociedad cada vez le exigimos a las empresas ser mucho más éticas, tener valores mucho más altos, más elevados, como cada vez vamos para allá, siento que el sector privado puede hacer muchísimo más que lo que pueda hacer la administración pública, por desgracia, porque yo soy súper creyente de los servicios públicos y de las estructuras públicas para todo el mundo, pero es cierto que la capacidad de alcance y presupuestaria y las formas de trabajar son más limitadas. Entonces yo me doy cuenta de esto y digo, me apetece hacer un salto a un sector que me resulte estimulante y también que me plantee retos morales que yo critico desde la ONG, pero que puedo resolver desde la empresa. Entonces yo empiezo a identificar qué empresas están haciendo cosas que me interesan. Globo lleva en mi radar desde hace 2 años, no solo por el nivel de impacto social que tienen, sino porque tocan un tema que a mí me toca muy de cerca, y es la realidad de los riders y esta polémica tan grande que hay sobre su precariedad, sobre si son esclavos. Entonces, bueno, muchos compañeros del sector, yo creo no, me lo han dicho, estás loca, ¿qué haces yéndote al punto de la polémica? Y sin embargo, yo creo que ahora mismo puedo construir muchísimo más desde ahí y aprender mucho sobre cuál es la realidad. Es un tema de prioridades, es un tema de dificultad de engancharse con la ley que hay, y es un montón de cosas. Este es como otro capítulo, pero quiero aprender de eso porque siento que esas herramientas me las puedo llevar luego a una ONG y poder renovar lo que estamos haciendo en las ONGs, que es muchísimo más atrasado en recursos y en procesos. Entonces, o sea, por resumir, creo que el sector privado puede hacer muchísimo por el impacto social. Para mí es un lugar de paso, pero yo jamás desanimaría a alguien de hacer ese cambio, porque son formas de trabajar más rápidas, con mucha más visión y con mucho más presupuesto, que al final si tú priorizas el impacto, ve dónde haya capacidad de hacer cosas, no hay más. Y ahora mismo eso está en la empresa, para mí. Jo, qué interesante, me parece súper interesante
porque además creo que precisamente ir logrando una transformación real en las empresas desde dentro, con un compromiso real, va a permitir que los cambios sean mucho más rápidos. Lo que tú Absolutamente. dices, al final tienen otro poder, tienen otra manera de funcionar y llevamos demasiado tiempo con un modelo que no acaba de funcionar. O sea, el modelo ONG no acaba de haber podido traccionar los cambios que hacen falta. Sí, Entonces, luego yo creo que es importante añadir en esto también que trabajar en una empresa, en un proyecto de impacto social, no implica validarlo absolutamente todo, validar todas las prácticas que hay, porque yo, habiendo interlocutado con empresas desde la ONG y desde el sector empresarial, te puedo decir que cuando hay postureo se nota y cuando la gente se lo cree también se nota. Quiero decir, total. las cosas se notan. Y yo me he encontrado gratamente, por ejemplo, en Globo, pero puedo hablar de muchas otras empresas como TikTok, como Twitter, con las que he tenido colaboración, donde hay situaciones opacas con las que no estás de acuerdo. Yo en Globo hay muchísimas situaciones internas que no comparto, pero me ha sorprendido muchísimo cuánto se creen realmente los valores que tienen. Y es más, comparto con mi equipo en concreto, yo trabajo en la intersección entre impacto social y diversidad e inclusión, y comparto más valores con mi equipo que ONGs en las que he trabajado. Quiero Fíjate. decir que me parece interesante poner líneas rojas. Yo no colaboraría con todas las empresas, con No, todas las causas, no, 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 no. pero aunque haya disensión en temas que no son claros, que son opacos, creo que se hace más cuando eres un amigo crítico internamente y te puedes sorprender de la de valores que compartes. Y esto no hace que todo esté bien, ¿eh? Porque hay empresas pues que es claramente un no querer, pero hay empresas que quieren y no siempre saben cómo hacerlo de la mejor manera. Y ahí es donde quienes queremos hacer impacto social, no solo de verdad sistémico, que trascienda todas las esferas de la sociedad, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí, tenemos que quitarnos el purismo de ONG y estar ahí. Totalmente, me encanta. Es que me encanta, porque en realidad es que no todos lo hacen, no se hace bien en todo, pero igual que nosotros como seres humanos tampoco lo hacemos bien en Exactamente. todo. Es que la cuestión al final es, vale, con lo que hay, al menos vamos a dar la oportunidad y si Hmm. hay alguien dentro capaz de cuestionar las cosas, igual que nosotros nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos y hay una actitud de querer mejorar, Hmm. eso ya es muchísimo. O sea, al final no va a ocurrir de un día para otro, pero con figuras como la tuya internamente, sin estar ni desde la queja ni desde la Hmm. culpabilidad, sino desde una actitud proactiva para realmente materializar un propósito o un impacto social auténtico, Hmm. eso puede ser contagioso, eso puede ser un Es legado que absolutamente realmente sea contagioso. contagioso internamente y como al final muchas veces, aunque solo empiece a ser porque lo hace el vecino, ya Exactamente. y luego que permita que los consumidores tomemos conciencia de la importancia de eso y elijamos Hmm. a esas empresas que están cambiando las cosas, creo que puede ser exponencial y mucho más rápido de lo que Pero hemos visto hasta absolutamente, ahora. absolutamente. Y yo creo que también precisamente esta labor, que las empresas sean un poco más sociales, que lo social también busque beneficios económicos para mejorar nuestra sociedad y para crecer Exactamente. nuestra sociedad, porque no es únicamente que las empresas sean más sociales. Creo que eso es gracias a gente que ha sabido construir puentes. Últimamente yo veo en los jóvenes, hablando de jóvenes, muchísima polarización, muchísima reticencia a colaborar con quien piensa diferente. Y yo honestamente creo que el futuro es de quienes construimos puentes, que las sociedades mejores es de quienes conectamos las cosas. Y por poner el ejemplo de Globo, pero de verdad que podría hablar de muchas otras Sí, sí, empresas, sí, como sí, por sí. ejemplo, como Airbnb, como TikTok, que son empresas con las que he colaborado. Algo que yo sí que puedo decir es que ahora mismo en los objetivos de negocio, no únicamente sociales como un departamento de Sí. RSC, que sean una prioridad para las empresas, es gracias a gente que ha estado dentro de las empresas construyendo eso de una forma tan crítica pero sin queja. O sea, y con esto no me refiero a no señalar lo que está mal, sino a no ser No, simplemente quien toca las narices y se queja pero no hace nada, sino de una es forma tan constructiva que hoy en día, por ejemplo, en los indicadores de qué es lo que hace que Globo vaya bien mal, por ejemplo, mi proyecto que es Women in Tech, es una prioridad en las métricas. Y tú estás en reuniones de negocio y escuchas comentarios como, vale, ¿y cómo vamos a hacer para contratar a más mujeres en tech? ¿Cómo vamos a hacer para tener unas emisiones de carbón tales? ¿Cómo vamos a solventar el tema de los riders? Y es
conversación del día a día. Entonces yo creo que esto, igual que en Globo, muchas otras empresas, es gracias a quienes tienden puentes. Y para mí esa es la sociedad que yo ambiciono y ese es el tipo de jóvenes que tenemos que educar, que yo soy joven también, pero los que vienen detrás más. Y es gente que tienda puentes, gente que conecte, no gente que divida, que es lo que está pasando ahora en el mundo. Totalmente, y creo que al final, bueno, tú eres joven, vienen otros más jóvenes, pero tú eres muy joven, Muy Alejandra, que joven. tienes 25 añitos y da gusto escucharte y da gusto ver tu nivel de compromiso y me parece súper, súper inspirador. Bueno, no creo que solo para jóvenes, sino también para adultos, porque creo que todos tenemos que estar en ese compromiso o muy predispuestos precisamente a que a nivel interno en las compañías adoptemos una posición de aportar y de decidir que se puede, bueno, que se puede ser ese, ¿cómo lo llamas? Ese agente crítico, ¿no? O Un ese amigo crítico. Para mí, amigo la figura crítico. que yo tengo, o sea, ¿qué haces tú en Globo? Yo soy su amiga crítica ahora mismo en el tema de Women in Tech y es algo que me encantaría hacer muchos años más en Globo y en otras empresas, porque creo que es Sí. un rol sumamente estimulante. Totalmente, totalmente, qué bueno. Y entonces, bueno, lo que te iba a decir era eso, que con respecto a los jóvenes, ¿crees que una buena parte de la responsabilidad la tienen que asumir ellos a la hora de elegir dónde trabajar? Se ha ido. Un momento, que te has ido. Vuelve, Alejandra. Bueno, por aquí mientras voy viendo. Qué gusto escuchar a alguien con una visión tan clara y realista. Desde luego que sí. Aquí está Alejandra otra vez. Qué maravilla. A ver si estás por aquí. Perdón, Vuelves. no sé por Nada. qué me he ido, la verdad. Te He has dado como ido. clic a la pantalla y me he ido. Te ha sido la Perdóname. Sí. pregunta. Te ha Retomamos, sido la retomamos. pregunta. Te decía que si crees que es importante trasladar que también asuman los jóvenes la responsabilidad de no trabajar en cualquier lugar, o sea, de elegir dónde trabajar, ¿no? O Yo, sea, uf, perder un poco esa sensación de encuentro cualquier trabajo, el caso es tener trabajo, mm, sino empezar a poner a disposición el talento, a disposición de aquellas empresas dispuestas a actuar de esta manera. ¿Cómo lo ves eso? Ahí queda yo recorrido, ¿no? creo que es una realidad complejísima porque por una parte sí, ahora vamos al sí, que es la parte más fácil, pero por una parte analicemos el no y es en qué contexto estamos las personas jóvenes, en qué contexto socioeconómico estamos en España y no es Ya. cuestión de elegir dónde trabajar, es que a veces, o sea, tenemos que trabajar en lo que sea porque es lo que sea o nada. Entonces estamos en un contexto donde yo creo que, y lo mismo podríamos decir con el cambio climático, con el feminismo, con muchísimas realidades donde desde el privilegio es fácil tomar decisiones que contribuyan a que eso sea mejor, pero cuando no tienes ciertos privilegios, o sea, ya es una losa muy pesada no tener privilegios y tener que sobrevivir, subsistir, como para encima ponernos la responsabilidad de aquello que debería solventarse estructuralmente, que es con educación, desde nuestros políticos y las leyes. Entonces, por una parte, pues ese es el no. ¿Tienen la responsabilidad los jóvenes? Pues depende de qué jóvenes. Yo me siento súper responsable porque he tenido el privilegio de siempre Claro. trabajar en lo que he querido trabajar, pero eso para mí es anecdótico comparado con las cifras de paro y que tiene mi generación y a veces gente en mi círculo. Entonces, creo que yo ahora mismo no haría un llamado abierto a gente Ya. que... Es decir, lo voy a resumir en un dicho que no es mío, pero no recuerdo la autoría, así que me perdonáis, pero os digo que no es mío, y es que para mí el reto pues, del liderazgo ahora mismo es confortar a quienes no están cómodos e incomodar a los que están cómodos. Yo creo que entonces vamos a confortar a aquellos que no tienen posibilidad de elegir dónde van a trabajar, de elegir qué van a hacer para cambiar todas estas lógicas del propósito, pero aquellos que están demasiado cómodos, a esos hay que A incomodarlos, a esos hay esa que gente hay que agitarlos. incomodarla. Porque Entonces, hay muchos claro, demasiado cómodos que quieren seguir con la rueda del mismo claro. modelo de siempre. Entonces ahí sí vamos a hablar del sí. Y Vale. ahí ¿tienen los jóvenes la responsabilidad? Yo creo que absoluta.
ahí donde tienes el privilegio de encaminarte, absoluta, pero también vamos a quitarle presión. Yo algo que he aprendido trabajando con el tema del cambio sistémico, y por si queréis averiguar sobre este tema del cambio social sistémico, yo estos conceptos los he aprendido con Ashoka en España, que es una organización que potencia el emprendimiento social y que hacen un trabajo increíble y han invertido una barbaridad en mí, y gracias a eso pues yo puedo aplicar estas cosas en mi trabajo. Y cuando pienso en cambio sistémico, lo que he aprendido es que no todos tenemos que ser activistas de todo, ni activistas a tiempo completo, pero todos desde donde estamos podemos hacer cosas. Entonces, yo no diría tanto hay que elegir un trabajo con propósito, creo que eso es lo suyo, pero por la complejidad del mundo en el que vivimos, no todo el mundo elegirá trabajos con propósito, o no todo el mundo encontrará su propósito en el trabajo, que esta es otro melón que abro, Otro melón, y es que tenemos súper romantizado el encontrar el propósito en el trabajo. Yo soy una privilegiada, pero hey, que está genial si tu propósito está en tu familia y en educar a tus hijos y estás a tiempo completo con eso. Está ok también, pero para mí la pregunta es, desde dónde estás, cómo usas tus privilegios y cómo tienes un propósito claro que se proyecta más allá de subsistir y tener dinero, sino servir a otros. ¿Qué haces desde donde estás? Y ahí la responsabilidad es absoluta. O sea, da igual si eres ama de casa, si trabajas en una consultora, ¿qué estás haciendo desde donde estás? Y ahí sí que es que apelaría hasta el hartazgo, y si dependiera la educación, esto sería la conversación diaria. Totalmente. Creo que eso es un poco, pues, como comenta Mónica aquí, ¿no? Trabajar en un lugar que te molesta, pero ser ahí palanca de cambio. No Sí, importa, o sea, al final, si no te queda otra que trabajar en ese sitio, aportar al máximo posible o hacer absolutamente. lo máximo que puedas para generar o ir generando ese cambio, aunque sea de la manera más pequeña que lo puedas hacer o menos Sí, arriesgada si te falta confort. Pero esto de que a los que tienen confort los movamos el culo y les pongamos a asumir responsabilidad, eso te lo compro, me parece fantástico, porque hay muchos con ese confort y que creo que al final esas personas con esos privilegios, como tú dices, pero que en realidad con mucho talento y con mucha posibilidad de elegir o de va a hacer que también las empresas quieran atraer a esas personas, ¿no? Entonces, es una manera de que si el talento no quiere estar en aquellas empresas no comprometidas, las empresas van a tener también que ponerse con ello. Entonces, al final, totalmente. es un poco... Totalmente. Yo creo que es como lo que tú dices, se retroalimenta en la Eso medida es. en la que tengamos más propósitos definidos, buscaremos estar en ciertos espacios y evitar otros espacios que no tienen esos propósitos, y al final las empresas se verán castigadas, Exacto, tanto en el exactamente. consumo que En ejercemos el con esas, consumo, claro, y en dirán al todo. final, pues me voy a tener que subir al carro, y aunque sea por inercia, va a hacer las Aunque cosas sí, bien. algo hará, Totalmente. mejor que nada, seguro que de algo servirá. Ahí yo creo que hay que llegar, creo que todavía estamos lejos, pero Sí. tampoco soy pesimista, porque cada vez veo pues eso, que las empresas se suben al carro por la tendencia global y también por la tendencia económica, porque ahora hablando de ESG, que en español creo que es como medio ambiente, gobernanza y sostenibilidad, todas las Sí, empresas hoy en día tienen esta métrica, y ya total. cuando tú presentas resultados económicos tienes que ser igualmente sostenible en estos tres Sí. parámetros. Entonces creo que al final... El informe no financiero empieza a ser tan Exactamente, no va a importante quedar otra que se como suban, porque esa es la tendencia. los fondos de inversión tienen esa Mm, tendencia, el dinero se está yendo hacia ahí, o sea que no va a haber otra. Bueno, Alejandra, sí, qué interesante. Yo creo que podríamos estar horas, pero bueno, no te quiero liar mucho más. Solamente cuéntanos un poquito. Una de las últimas cosas en el sector de organizaciones internacionales es que eres representante en Europa de la Fundación Obama, ¿no? Que eso ha sí, sido sí, como sí, uno un de tus privilegio. últimos nombramientos y Sí. cuéntanos un poquito tu papel ahí, que estuviste en Naciones Unidas, como has dicho, y ahora es la Fundación Obama. ¿Y cuál es el objetivo? ¿En qué estás ahí? Cuéntanos Pues o qué la verdad que pretendes. también este es un tema del que me encanta hablar y me siento súper privilegiada, no solo por el programa, que ahora os cuento en estructura qué programa es, sino con Mm. la gente que me estoy encontrando, porque estoy aprendiendo de un montón de gente que es impresionante. Todas las semanas tengo varias sesiones sobre liderazgo, sobre cambio social, y salgo
tan inspirada y Qué me bien. está impulsando muchísimo a todo lo que estoy recibiendo, quiero invertirlo en otros, porque si no, ¿para qué sirve? Y estoy como muy inspirada con eso ahora mismo, al margen de mi trabajo. Y bueno, la beca de la Fundación Obama es básicamente una beca que ellos montaron en el año 2020, porque bueno, Obama sale de la administración pública y dice, quiero invertir en líderes. Es decir, lo que tenemos ahora mismo es una crisis de liderazgo, con lo cual, ¿cómo voy a solventar esto? Invirtiendo en líderes emergentes. Entonces, en 2020, esta beca está en todo el mundo, es decir, si nos escucha alguien de otro continente de Latinoamérica, está una beca de Obama Scholars de América, una en África y una en Europa, de momento. Y creo que también hay una en Asia, si no me equivoco. Entonces, bueno, esta convocatoria la sacan todos los años, por si alguien se quiere apuntar, pues que esté pendiente. Solo es por nominación y básicamente pues te nominan organizaciones anexas a la Fundación Obama que consideran que tienes un liderazgo sostenido en el tiempo. Y lo que hacen es que te forman durante 6 meses un montón de profesores que son o bien de la administración de Obama, entonces es gente con muchísima Claro. experiencia en relaciones internacionales y liderazgo público, y también te forma mucha gente de la Universidad de Harvard, que es como el hermano educativo de la Fundación De la Obama, en fundación. temas de liderazgo y cambio social. Entonces es un programa de 6 meses, ellos te forman en narrativa pública, incidencia política, historia de Europa también, porque al final pues somos líderes en un contexto histórico que es importante conocer, y son 6 meses intensivos de esto. Pues también obviamente conoces a la familia Obama, porque ellos están súper involucrados con el programa, y esto son 35 líderes que cogen cada año. Entonces cada año Ajá, cogen a 35 personas en Europa, y pues yo he tenido el privilegio de ser parte qué de bien. estos 35 y estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchísimo, y también en estos tiempos tan tristes no solo estoy teniendo acceso a información, quiero decir, por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania, pues pudimos aprender de primera mano con personas que han gestionado guerras con Obama, cómo ellos ven este conflicto, qué previsiones tiene de futuro, y eso no es solo aprendizaje, sino que Wow. también me produce muchísima inspiración, porque he visto cómo mis compañeros se han desvivido, los que están sobre todo en Rumanía, en Polonia, por ayudar a las personas en Ucrania a pasar la frontera. Entonces, para mí, de verdad, está siendo una inspiración Wow. en tiempos tan malos, y de trabajar todos juntos, por ejemplo, para ayudar a que una compañera que lidera una organización para ayudar a 5.000 personas con discapacidad en Ucrania pudiera salir y pudiera trasladar toda su oficina a Dinamarca. Y entre todos hemos estado ayudando para que ese proceso ocurra. Entonces, yo me siento privilegiada de estar Wow. cerca de gente así. Wow. Qué maravilla. Qué Sí, estoy maravilla. muy contenta porque es un privilegio. Pues felicidades, porque realmente además Mm. en este momento me imagino que ahí esos resultados que estás materializando y a lo que estás contribuyendo de primera mano es súper Es un chute satisfactorio. de energía. Es un chute, es a la vez Total. tristísimo porque de repente Ucrania se convierte en un conflicto que para ti tiene nombre y apellidos, que no es solo una compañera, la comunidad de Obama Ya. Scholars, somos un montón en el mundo y hay varias personas ucranianas. Entonces, el dolor es compartido, quiero decir, no es un conflicto que te pilla lejano, es alguien a quien le No. pones cara, que conoce su historia, que te has visto todas las semanas, que te has apoyado en momentos difíciles de tu liderazgo, y entonces toma una dimensión como más dura, al menos yo lo he llevado muy mal, pero al mismo tiempo me siento una privilegiada de poder contribuir directamente y de no verlo desde lejos y decir cómo podré ayudar, sino de tener la oportunidad de con mis manos, con mi dinero, con mi tiempo, poder ayudar, y eso es fantástico. Totalmente. Bueno, pues no sé, Alejandra, de verdad que es un gusto escucharte, que estaría un Muchas montón de gracias. tiempo, de verdad. Bueno, sé que esto no es más que el principio, que te vamos a ver seguro que por mucho y haciendo muchas cosas, porque esa fuerza que tienes va creciendo a medida que pasan los años y solo tienes 25, o sea que es un lujo estar acompañando un poco desde aquí, desde el otro lado, desde la ventanita, esa trayectoria y que sea así de inspirador para la gente que te escucha. Y bueno, que a los jóvenes que vamos a agitarlos, yo pongo todo mi granito de arena también en ese sentido, porque creo que confío muchísimo en vuestra generación, confío muchísimo en que hay muchas jóvenes como tú, mujeres y hombres de los dos, que necesitáis ese impulso para que Mm, os escuchemos, que tenemos mucho que aprender de vosotros, mm. muchísimo,
y yo voy a poner todo de mi parte con mi programa marca para que cojáis vuestra propia voz. Tú ya la tienes, pero bueno, que de verdad, felicidades. No sé, si Muchísimas quieres decirles gracias. algo a quien te escuche, di algo que les impulse y que les ponga Yo las solo pilas. darte las gracias por el espacio, porque a mí me apasiona tener estas conversaciones de uno a uno sobre un tema que a mí realmente me quita el sueño, que es el liderazgo y el legado que yo estoy dejando en quienes vienen, igual que lo han dejado en mí. Y nada, pues si hay gente joven preguntándose un poco cómo puedo materializar mi propósito, pues aquí tienen a una persona disponible que eres tú, y por mi parte otra persona disponible que soy yo. Yo mentorizo a un montón de personas gratuitamente porque realmente esto me quita el sueño, así que si alguien se ha quedado Qué con bueno, inquietud de hablar, de intercambiar opiniones, yo estoy siempre disponible para qué quien lo bien. necesite. Así que nada, gracias María por el espacio, ha sido un gustazo. Gracias. Gracias a Hasta ti. luego. Seguiremos. Gracias. Claro que sí, hasta luego. Nos vemos. Chao. Suerte. Bueno, Igualmente. no la necesitas. Gracias. Hasta luego. Dios.